Ave María Purísima. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia, donde cada día queremos crecer un poquito más en la devoción. Queridos hermanos, en esta catequesis de la vida de Santa Faustina, vamos a completar estos párrafos que escribe Sor Faustina sobre la dirección espiritual, que van desde el numeral 937 al numeral 941. En la catequesis anterior hemos reflexionado en torno a los numerales 937 y 938. Sor Faustina, mientras estaba internada en este hospital, mientras estaba con su delicada situación de salud, hace una reflexión muy profunda de la importancia de la dirección espiritual. Y eso que ella estaba con todas las excusas como para no tener que seguir una guía espiritual, porque estaba lejos de su director espiritual, porque estaba en un hospital, tenía problemas de salud y nadie la veía. Sin embargo, vivió como una perfecta religiosa, aunque estaba sola en una habitación aislada dentro del pabellón de hombres en el hospital de Pratnik, en este barrio al norte de la ciudad de Cracovia. Estamos hablando ya de febrero de 1937, cuando Sor Faustina escribe esto. El 10 de febrero precisamente ya había comenzado la Cuaresma. Y en medio de esa situación, de esta reflexión que hace ella de la dirección espiritual, ella escribe en el numeral 939. Constituye una excepción el alma que Dios mismo guía directamente. Constituye una excepción. De hecho, ella había escrito en el párrafo anterior que Satanás quiere precisamente que el alma que tiende a la santidad se guíe sola, ya que entonces ni hablar de que alcance la santidad. Así escribió Sor Faustina, y ahora dice: constituye una excepción el alma que Dios mismo guía directamente. ¿Hay almas que pueden guiarse directamente con Dios? Sí, Sor Faustina era una de ellas. Pero atención a esto, porque uno dirá: ya me puedo guiar yo espiritualmente sola. Ojo, porque Sor Faustina ha puesto un criterio de discernimiento. Satanás quiere que el alma que tiende a la santidad se guíe sola, porque entonces nunca alcanzará la santidad. Sin embargo, quiere hablar acá de la excepción. ¿Cuál es la excepción a esa regla? Escuchemos bien. Constituye una excepción el alma que Dios mismo guía directamente, pero en tal caso el director espiritual enseguida se da cuenta de que el alma es dirigida por Dios mismo. No quiere decir que no tiene dirección espiritual, quiere decir que tiene dirección espiritual y el director espiritual se da cuenta que hay una intervención sobrenatural. Por lo tanto, estamos hablando de una excepción de personas que tienen dirección espiritual, no de alguien que rechaza podemos decir, la dirección espiritual, que es una herramienta espiritual sumamente útil y necesaria para alcanzar la santidad. Dios se lo da a conocer al director espiritual de un modo claro y evidente, y tal alma, más que otra, debería estar bajo un control más estricto del director espiritual. Un control más estricto del director espiritual en aquella alma a la cual Dios guía directamente. Esto le pasaba, de hecho, a Sor Faustina, en mucho tiempo que no tuvo un director espiritual fijo, o incluso teniéndolo al padre Sopoćko, el padre José András. Sin embargo, ellos descubrían que en Sor Faustina había un crecimiento interior, unas líneas espirituales que le iba haciendo crecer en la humildad, en la dependencia, en las distintas virtudes, bajo la observancia de ellos como directores espirituales, pero ella crecía. Entonces alguien la iba guiando. Descubren entonces tanto el padre Sopoćko y el padre José András esta dirección espiritual directa que el Señor hacía sobre Sor Faustina, que no era una excusa para dejar de tener director espiritual. De hecho, Sor Faustina dice aquí, justamente quien es dirigido directamente por Dios debe tener un control más estricto de su director espiritual. Y escribe Sor Faustina: en tal caso, el director espiritual no tiene tanto el deber de dirigir e indicar los caminos por los cuales el alma debe caminar, cuanto más bien el de juzgar y confirmar que el alma sigue el camino justo y que está guiada por un buen espíritu. En tal caso, el director no solamente debe ser santo, sino también experimentado y prudente,
Y el alma debe anteponer su opinión a la de Dios mismo. La opinión del director espiritual a la de Dios mismo. Porque Dios actúa más directamente por medio de aquel director que el Señor mismo pone, que de modo directo. Atención, esto es una enseñanza, un criterio clave y fundamental. Ya que entonces estará a salvo de las ilusiones y las desviaciones. Es el director espiritual lo que nos dice aquí Sor Faustina, aquel que pone a salvo al alma de las ilusiones y de las desviaciones. Muy fácil tendemos nosotros a llamar voluntad de Dios a lo que es voluntad propia. Querer de Dios y camino de Dios a lo que nos conviene a nosotros. Por eso es tan importante la dirección espiritual. Para no seguirnos a nosotros mismos, sino realmente a Dios. El alma que no sometiera tales inspiraciones al riguroso control de la Iglesia, es decir, el director espiritual, con eso mismo daría a conocer que la guía un espíritu malo. Y espíritu malo no significa acá un demonio o una fuerza sobrenatural enemiga, sino el propio amor, el amor propio, el orgullo, el desear hacer lo que uno quiere, y llamarlo a eso católico, y llamarlo a eso voluntad de Dios, y llamarlo a eso camino de santidad. ¿Cuántas almas se estropean? Iniciaron un camino de santidad serio, sin embargo, terminaron en su propia voluntad. Para eso el director espiritual. Bueno, como esto es una catequesis, quiero contar que Sor Faustina, ella sufrió muchísimo hasta tener un director espiritual fijo. Cuando Sor Faustina empieza a tener las revelaciones particulares, estamos hablando de 1931, cuando Sor Faustina tenía alrededor de 26 años, 25, 26 años, que empieza el pedido de pintar la imagen, la fiesta. Sor Faustina no había hecho los votos perpetuos. Sor Faustina tenía más bien confesores, no tenía un director espiritual, más bien duraba un poco. ¿Por qué? Porque Sor Faustina era trasladada de una casa a la otra, porque era profesa de votos simples, no había tenido los votos perpetuos, donde le daban más estabilidad. Entonces Sor Faustina, ante los pedidos del Señor, ante estas revelaciones particulares que ella tenía, ella se daba cuenta de la urgencia de alguien que le ayude a saber que eran de Dios, a confirmar si eran de Dios o no. Tanta era la humildad de Sor Faustina, y rezaba, sufría y ofrecía todo por llegar a tener un director espiritual. El Señor en un momento le dio a conocer que lo iba a tener, pero que de alguna manera debía llevar adelante esa cruz que tenía de no poder tener un director espiritual, y debía ofrecerlo ya como sacrificio para obtener la gracia de un director espiritual. Y así pasó que cuando Sor Faustina hace los votos perpetuos, el 1 de mayo de 1933, y por lo tanto es trasladada ya de Plock, donde había tenido las revelaciones de la imagen, la fiesta, es trasladada a la ciudad de Vilna, ya como profesa perpetua. Allí estuvo más de 2 años, y allí lo conoció, sí, el padre Miguel Sopochko, hoy beato padre Sopochko, con el cual empezó a tener una dirección espiritual seria y profunda, el cual le pidió que escribiera el diario espiritual, el cual mandó a hacer pintar la imagen, el cual fue aquel que asumió todo lo que es esta obra de la misericordia, y la estudió como teólogo, la presentó ante los obispos, consiguiendo los distintos permisos para distintas etapas que llevó adelante la Divina Misericordia en su historia. Fue el padre Miguel Sopochko, ya un director espiritual santo, verdaderamente santo, que le ayudó a Sor Faustina a ir por este camino. Pero, como escribe acá Sor Faustina en este numeral, él más bien tenía muchas veces que confirmar el camino con el cual el Señor quería dirigir a Sor Faustina. Simplemente fue como un testigo y alguien que iba enmarcando que era de Dios y que era de Faustina. Para irla llevando, reconoció la voz de Dios en Faustina. Cuando el padre Sopochko, con una profunda sinceridad, al encuentro de la verdad, no era él el que iba a ser la santa Sor Faustina, él era simplemente un instrumento con el cual Dios quería ser la santa Sor Faustina. Él se dio cuenta de que su rol era simplemente descubrir cómo Dios la iba guiando y acompañarla y ayudarla, pero era Dios el que guiaba a Sor Faustina. Y bueno, cuando Sor Faustina es trasladada en mayo de 1936, ya sale de Plock y a los pocos meses es trasladada a Cracovia,
En Cracovia ya tiene otro director espiritual, el que sería hasta la muerte de Sor Faustina, hasta octubre de 1938, el padre José András, religioso jesuita. Entonces fueron los dos directores espirituales de Sor Faustina. Y esa fue un poco la historia de los directores espirituales de Sor Faustina. Cuando Sor Faustina, estando en Cracovia, estuvo más de 8 meses internada. Primero tuvo 3 meses y medio entre 1936 y 1937. Luego en 1938 estaría entre abril y septiembre internada. El padre José Andrés cada tanto la iba a visitar, la confesaba y la dirigía. Otras veces lo hacía por carta, por pequeños mensajes, pequeños correos que se hacían, porque el padre José Andrés vivía en la casa de los jesuitas allí en Cracovia. Pero ella siempre le pedía permiso para distintas prácticas religiosas, espirituales que ella necesitaba para ejercitarlas incluso estando internada. Esa es un poco la historia de los directores espirituales de Sor Faustina, que le tocó padecer mucho y rezó mucho para tenerlo y lo tuvo. Y se dejó guiar siempre muy bien. Y continuamos leyendo aquel numeral con el cual Sor Faustina nos está hablando de la dirección espiritual. Numeral 939. Sor Faustina escribe: en esto el director espiritual debe ser muy prudente y experimentar al alma en la obediencia. Justamente aquel alma que Dios dirige especial y particularmente el director espiritual debe ejercitarla en la obediencia. Y atención con la frase que va a decir acá, porque es realmente muy profunda. Satanás puede ponerse el manto de la humildad, pero no es capaz de vestir el manto de la obediencia. El demonio puede aparentar humildad, pero nunca puede obedecer. La obediencia es realmente la humildad más profunda, la recta, verdadera y lícita obediencia. Satanás no la soporta. Puede engañar con una apariencia de humildad, la falsa humildad, pero la verdadera obediencia, esa es incapaz, porque revienta su soberbia. Y es aquí, escribe Sor Faustina, donde se revela toda su maldad. Pero el confesor no puede tenerle miedo exagerado a tal alma, porque si Dios le confía un alma tan excepcional, también le da una gran luz divina respecto a ella. Y en el número 940 Sor Faustina escribe: yo misma sufrí mucho y fui muy probada en esto. Sor Faustina reconoce que todo el tema en la historia de su vida con sus directores espirituales fue tremendamente probada en su espíritu, si realmente quería obedecer a Dios por su propia voluntad, su propio orgullo. Por lo tanto, lo que escribo es solamente lo que he experimentado personalmente. Hice muchas novenas y muchas plegarias y muchas penitencias antes de que Dios me enviara un sacerdote que comprendió mi alma. Estos fueron, en primer lugar, el padre Miguel Sopoćko en Vilna y luego el padre José András en Cracovia. Habría muchas más almas santas si hubiera más directores espirituales con experiencia y santos. Más de un alma que tiende sinceramente a la santidad no logra salir por sí sola cuando llegan los momentos de prueba y abandona el camino de la perfección. Oh Jesús, danos sacerdotes celosos y santos. Numeral 941, que en el marco de lo que Sor Faustina habla de los directores espirituales, va a detenerse a hablar de los sacerdotes. Oh, cuán grande es la dignidad del sacerdote, pero también, oh, gran responsabilidad del sacerdote. Oh, sacerdotes, te ha sido dado mucho, pero de ti se exigirá también mucho. Una frase tremenda de Sor Faustina para los sacerdotes, también para mí, que concierne a la importancia de la dirección espiritual, de saber guiar las almas a Dios y no a sí mismos. Por eso el sacerdote nunca debe guiar a las almas a él mismo, sino a Cristo. Porque los sacerdotes vamos y venimos, pasamos, somos ordenados, vivimos, servimos y morimos. Pero los fieles que continúan deben ir a Cristo, a Jesucristo, a Dios,
Y esa es la tarea del sacerdote, simplemente un puente que debe ser pisado para que las almas, las personas, lleguen a Jesucristo. Ese es el servicio sacerdotal, transparentar a Cristo a los demás, llevar la salvación de Dios. Nosotros no somos salvadores, somos instrumentos. Dios es el que quiere salvar las almas. Estos son los numerales con los cuales Sor Faustina, del 937 al 941, quiere hablar de la importancia de la dirección espiritual, de la importancia que tiene, incluso de que haya sacerdotes, guías espirituales, y la importancia que tiene en nuestra vida tener y buscar con oración y sacrificio directores espirituales, y que haya sacerdotes santos y directores espirituales que también dependen de nuestra oración, de nuestra ofrenda, de pedirle a Dios esta gracia. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, Jesús, Jesús,